Hola a todos, soy Showtime 112. Continuamos con la historia de la campaña de Siria de 1941. Si te perdiste el video introductorio que describe los orígenes de la campaña y las capacidades de las fuerzas involucradas, puedes encontrar el enlace en la descripción del video. En resumen, en junio de 1941, el liderazgo británico decidió tomar el control de Siria y Líbano para fortalecer sus posiciones en Egipto e Irak. Siria y Líbano estaban gobernados por la Francia de Vichy, que era hostil a Gran Bretaña y estaba decidida a resistir cualquier invasión. El mando de Vichy en Siria y Líbano controlaba unidades aéreas relativamente fuertes, incluyendo alrededor de 50 de Waitin, de 520, y Morane Saulnier, MS-406. Las unidades terrestres australianas, indias y de la Francia Libre comenzaron su avance hacia Siria y Líbano en la mañana del 8 de junio de 1941. Los australianos avanzaban por la costa, mientras que los indios avanzaban a su derecha. La RAF abrió la campaña atacando el aeródromo francés de Vichy en Rajak con 3 cazas Hurricane del Escuadrón 80. Se suponía que debían destruir los bombarderos Martin 167 del GB-139, pero no encontraron ninguno allí. La mayoría había sido transferida a Merchayun, mientras que los 3 restantes estaban en la misión atacando las columnas de la Commonwealth que se acercaban a Quneitra. Los pilotos de Hurricane afirmaron haber destruido varias aeronaves, pero solo se registró un Potes 25 como dañado. Los Hurricanes fueron seguidos por 5 cazas Tomahawk del Escuadrón 3 de la Real Fuerza Aérea Australiana, que tuvieron más éxito, destruyendo un de Waitin de 520 y dañando 2 más. Parecía que los cazas de Kurdistán fueron confundidos con aeronaves amigas por los observadores terrestres de Vichy, ya que las defensas terrestres quedaron completamente sorprendidas. Pero antes de la llegada de los Tomahawks a Rajak, uno de los pilotos de combate franceses más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Legloan, había despegado liderando 6 de Waitin de 520 hacia Damasco, desde donde debían realizar 10 salidas ese día. Sous-Lieutenant Legloin y el sargento jefe Mercisen realizaron una misión de escolta para un solo Potes 6311 alrededor del mediodía. La aeronave bimotor tenía la tarea de realizar un reconocimiento sobre la región de Israel. El vuelo de Vichy avistó una columna motorizada y los 2 pilotos de Waitin decidieron ametrallarla. El de Waitin de Mercisen fue dañado por el fuego de respuesta y el piloto aterrizó de emergencia su aeronave. Sobrevivió y pudo evitar ser capturado, siendo ayudado por la población local drusa. Pierre Legloin escoltó a los Potes de regreso a Damasco, pero en su vuelo de regreso, se encontraron con un solo Hurricane del Escuadrón 208, que estaba en una misión de reconocimiento. La aeronave británica, pilotada por el teniente de vuelo Jimmy Aldis, fue atacada rápidamente y derribada por el AES francés, aumentando su puntuación personal a 12 victorias aéreas y siendo la primera contra los aliados.
Sin embargo, más tarde ese mismo día, las fuerzas de Vichy perdieron otro de sus valiosos dewoitines, junto con su piloto. El sargento jefe Ravili se estrelló durante el despegue en el aeródromo de Damasco y murió. Dos dewoitines de la Coupe de Chasse 36 despegaron de Rayak a la 1 de la tarde. Mientras patrullaban sobre la costa, se encontraron con Fulmars del escuadrón número 803, que cubrían a los cruceros de la Marina Real cerca de Sidón. El teniente Martín anunció por radio que iba a atacarlos, pero su avión fue derribado. Martín logró saltar en paracaídas sobre la costa y fue capturado por tropas australianas. El compañero de ala de Martín informó que su líder había sido derribado por cazas enemigos, identificados como Hurricanes. Sin embargo, fuentes británicas atribuyen el éxito a los cañones antiaéreos de su 15ª Escuadra de Cruceros. El mando francés de Vichy envió una patrulla más fuerte a la misma zona a las 3:32 p.m. 6 dewoitines liderados por el capitán Leon Richard se encontraron con 6 Fulmars y nuevamente los identificaron erróneamente como Hurricanes. Esta vez, los pilotos franceses demostraron claramente la superioridad de sus números. Cada uno de los dos escuadrillas francesas reclamó haber derribado una aeronave enemiga. Al mismo tiempo, varios dewoitines recibieron daños menores por el fuego antiaéreo de los barcos de la Royal Navy abajo. Una de las victorias se le atribuyó al capitán Leon Richard. Fue su primera y continuaría obteniendo más, todas contra aviones británicos. Los registros británicos muestran que no menos de 3 Fulmars se perdieron ese día. 2 de los aviones fueron derribados y sus tripulaciones murieron, mientras que en el tercer caso, el piloto y el observador fueron rescatados del mar. Otro Fulmar resultó gravemente dañado, y es posible que uno de los Fulmars fuera derribado por el teniente Martín en la misión anterior, antes de que él mismo se viera obligado a saltar en paracaídas. Con el destacamento de Fulmar gravemente diezmado, el Escuadrón 80 intervino para brindar cobertura a los barcos de la Marina Real. Una de las misiones fue pilotada por Roald Dahl. Dahl, cuyos padres eran inmigrantes noruegos en Gran Bretaña, también era muy conocido como escritor de literatura infantil. A las 4:30 p.m., Dahl informó haber interceptado una aeronave identificada como un Pot-63 Ninombesiater. Afirmó haber incendiado uno de sus motores y haber visto cómo se precipitaba al mar. A Dahl se le otorgó una victoria probable, pero no hay pérdidas francesas que la respalden. Al día siguiente, el 9 de junio, las tropas terrestres indias avanzaron hacia Sheikh Meskin. Las 3 unidades francesas tomaron el relevo desde ahí y continuaron avanzando hacia Kisweh, a solo 10 millas al sur de Damasco. Sin embargo, la mayor parte de la acción aérea tuvo lugar cerca de la costa. Las fuerzas de Vichy lanzaron ataques de bombarderos contra el 15º Escuadrón de Cruceros, lo que resultó en 2 combates aéreos. A las 2:20 p.m., 3 cazas Hurricane del Escuadrón 80 llegaron en patrulla y de inmediato siguió un gran ataque francés.
La fuerza de Vichy incluía 6 Martin 167 de GB-139, 4 anticuados Bloch MB-200 de EB-300, 39 y 6 D-520, de Coupe de Chasse 36 proporcionando cobertura de cazas. El líder de los cazas Hurricane, el teniente de vuelo J. Lockhart, vio 3 MB-200 en formación Vic, pero no se dio cuenta de los cazas de Wattin que estaban encima de ellos. Los Hurricanes se lanzaron en picada con el sol a sus espaldas y atacaron por la aleta de babor. Lockhart disparó varias ráfagas largas al bombardero líder, después de lo cual este se dirigió hacia Beirut. Finalmente se le vio en un picado pronunciado, seguido de una gran salpicadura. Pero el Hurricane pronto fue atacado por 3 de los de Wattins de escolta. Su lieutenant Legloin disparó a lo que pensó que era el líder de vuelo y lo derribó en llamas, observando cómo el piloto saltaba en paracaídas. Otro Hurricane fue atacado por el sargento Maquet, mientras que el tercero continuó atacando a los bombarderos Bloch. El Hurricane se lanzó en picada después de que el piloto vio que la otra sección de Wattin lo atacaba. Legloan se dio la vuelta y vio a un huracán perseguido por el sargento Maquet, quien pronto interrumpió el ataque después de quedarse sin municiones. Legloan tomó el relevo y finalmente hizo que este huracán también cayera envuelto en llamas. Una vez más, vio al piloto saltar en paracaídas. Sin embargo, ninguno de los 2 pilotos que Legloan derribó, los oficiales pilotos Lynch y Crowther, sobrevivió. Ninguno de ellos era el líder de vuelo como Legloan había supuesto, y el teniente de vuelo Lockhart regresó a la base. Se perdieron 2 de los bombarderos Bloch. El primero, derribado por Lockhart, cayó al mar y solo un miembro de la tripulación sobrevivió. Otro que resultó gravemente dañado, se estrelló cerca de Bir Hassan, pero afortunadamente la tripulación sobrevivió sin lesiones. Esto no fue el final de los combates. 3 huracanes más despegaron a las 3:40 p.m. para relevar la patrulla de Lockhart, mientras que al mismo tiempo 3 de 5:20 despegaron de emergencia desde Rayak, liderados por el capitán Richard. El huracán avistó a los de Wattins a 12.000 pies y atacó. Los pilotos franceses estaban bien conscientes de la situación, y se desarrolló un combate aéreo. El oficial de vuelo Westlake afirmó haber derribado uno de los de 520 al mar. Él y el sargento Wallace
Luego se pusieron detrás de otro Dewa-Time. El capitán Richard disparó a uno de los huracanes y observó cómo se lanzaba en picada hacia el mar. Pero inmediatamente fue atacado por dos cazas Hurricane que lo seguían de cerca. Estos eran Westlake y Wallace, quienes dispararon desde una distancia de 100 a 150 yardas y vieron cómo su objetivo se incendiaba, aparentemente con la hélice detenida. Sin embargo, Richard se lanzó en picada en su Dewa-Time gravemente dañado, y las llamas se apagaron. Finalmente regresó a la base. El sargento Michu afirmó que había derribado a uno de los cazas Hurricane que atacaban a Richard y a cada uno se le acreditó una victoria. El tercer Hurricane y el tercer Dewa-Time chocaron de frente, pero ambos pilotos sobrevivieron y se lanzaron en paracaídas, aunque el piloto británico, el sargento Bennett, sufrió quemaduras graves. Ambos pilotos reclamaron un derribo y con el tiempo a ambos se les reconoció la victoria. En el caso del piloto francés, su lieutenant Ribori, el crédito le fue otorgado después de su regreso del cautiverio. Es posible que el de 520 de Ribori, que participó en la colisión, fuera la aeronave que el oficial de vuelo Westlake afirmó haber derribado. Probablemente Ribori se lanzó en picada para escapar y luego chocó con Bennett. La Marina Real confirmó ambas reclamaciones hechas por los pilotos de los Hurricane, pero lo más probable es que asumieran que el Hurricane de Bennett era un segundo Dewa-Time. El resto del día hubo ataques de bombarderos franceses contra las tropas terrestres y otro caza se perdió durante el despegue en Damasco. En este caso, fue el Morane Saulnier. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido la serie hasta ahora. Si quieres ver el resto de la historia, asegúrate de presionar el botón de me gusta y, si es posible, mira el video completo. Una campaña como esta no se puede cubrir en 1 o 2 videos. Y YouTube normalmente no recomienda las siguientes partes a los nuevos espectadores, a menos que sus estadísticas estén muy por encima del promedio. Gracias por tu tiempo y sigue viendo Showtime 112.